Disruptivo, término que hace referencia a una alteración de la norma, actividad o proceso. Indica una ruptura brusca, generando un cambio determinante, un antes y un después. Esto es Disruptivamente. Atrévete a revolucionar tu mente. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa Costa. Y yo soy José Carlos Martínez. Y esto es Disruptivamente. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un episodio más. Estamos muy contentos de estar ya en el episodio número 18 y este episodio titulado La vida después de ti. Viene como una continuación a la serie que arrancamos sobre duelos, sobre pérdidas la semana pasada. Y bueno, la verdad es que fue un gran episodio, creo que fue súper lindo todo lo que se compartió, Liz. Sigo sumamente agradecido y sé que todas las personas que han escuchado ese episodio lo agradecen infinitamente, todo lo que se compartió, todo lo que compartiste de tu historia, creo que nutre muchísimo, inspira muchísimo y también puede ser como una esperanza para muchas personas que a lo mejor se ven ahí donde no ven la luz, no ven la salida, etcétera, y saber de, oye, yo puedo llegar ahí, ¿no? O sea, a lo mejor me va a tomar tiempo, pero ver que si hay una luz del otro lado, creo que es muy, muy valioso. Y ahora, pues bueno, la idea es poder justo darle seguimiento a todo esto que platicamos, abordando un poco más cómo se vive el duelo y cómo puedo, después de vivir este desastre, este caos, este momento tan difícil que viene con el duelo, cómo puedo ir avanzando para reconstruirme y poder encontrar otra vez la vida, una vida, o sea, poder volver a vivir después de una muerte, que no nada más muere la otra persona, sino de cierta forma morimos nosotros también, una parte de nosotros se va ahí y entonces es todo un proceso, pero es importante, y por eso este episodio creo, es importante saber que sí existe ahí, esa vida está ahí esperándonos, podemos volver a vivir, podemos volver a encontrar ese sentido, esa luz, ¿no? Esa es la intención de este episodio. Sí, por supuesto que sí, o sea, que requiere un proceso y un trabajo en ti o en introspección constante y complicado y con guía, sí lo creo, para llegar a ese punto en el cual podamos volver a sentirnos vivos, volver a sentirnos plenos, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a platicar un poquito en este episodio, que sí, sin duda es parte del episodio anterior, que estuvo rudo, que estuvo fuerte, sí, pero bonito, creo yo. Salió un trabajo lindo, puesto que ha tenido muy buena aceptación, buenos comentarios. Gracias por eso, porque nos permitieron entrar a su corazón, tocar fibras muy sensibles, y pues es la idea, ¿no? Compartirnos para ustedes. Y es que justo ahí, con esto que mencionas, justo a veces dentro de entrar a esas partes más rudas, ¿no? Valga la redundancia, dentro de entrar, pero cuando entramos a esa oscuridad, muchas veces donde sale mucha luz, se ilumina, se sana muchas cosas, y entonces para poder llegar a esa vida después de ti, a esa vida después de todo esto, pues definitivamente necesitamos pasar, ¿no? Atravesar todo ese túnel. Es como estoy dentro del vientre y para poder ir a ese mundo tengo que atravesar el canal de parto y es difícil, ¿no? Entonces, para ir arrancando en esto, me encantaría que contaste tu historia, pues obviamente aún en la hora que estuvimos ahí, pues fue bastante general, o sea, aunque diste muchas cosas, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más de cómo viviste este duelo, o sea, ya como entrando a esta parte de los momentos difíciles, la parte ruda, o sea, porque sí, de pronto suena muy padre, muy bonito, llegué a esto, después de todo esto, pero como si abriéramos un poquito esa parte, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles en los que tal vez incluso dijiste, no veo la luz, no sé si voy a salir de esto, no sé qué va a pasar conmigo, no sé cómo le voy a hacer, ¿sabes? ¿Cuáles fueron esos momentos? ¿Cómo fue para ti el proceso? Porque al final creo que no es una línea recta, no es empiezo aquí, termino acá, sino es un subo, bajo, me siento bien y la otra vez me siento mal, ¿no? O sea, claro, sí, pues obviamente pasas por todas las etapas del duelo, ¿no? Y estas pueden ir
total desorden. Entonces, bueno, yo recuerdo mucho, pues probablemente uno de los momentos más complejos fue al inicio, fue el hecho del funeral. Yo me acuerdo tanto que veníamos de regreso en carretera y me contactaron, más bien me pusieron al teléfono con una tanatóloga. Nunca tuve la fortuna de verla o de conocerla en persona y agradecerle, porque sí cambió, o sea, sí fue una gran ayuda el que me guiara. ¿Para qué? Porque mi duda principal era, ¿cómo le hago para decirle a mi hija lo que acaba de pasar? O sea, ¿cómo le hago? Y entonces ella fue muy clara, muy amorosa. Y sí me dijo, mire señora, si quiere que su hija trascienda este proceso lo mejor posible, usted mañana se va a levantar, se va a bañar, se va a poner el mejor vestido que tenga, se va a maquillar, se va a peinar y va a estar entera de una pieza para que ella la vea. Usted va a estar entera para ella. Y en esa medida en que a usted la vea tranquila, le va a inspirar esa tranquilidad y ella va a estar lo mejor posible, o sea, lo más estable posible. Otra, llévela por favor al funeral en la mañana, en la tarde, unos momentos en que ella vea el féretro y que ella tenga esa percepción física, obviamente a féretro cerrado, porque así lo decidí, pero que tuviera esa percepción física de que no quede en ella una huella de abandono y que de pronto crezca con esa idea de que papá se fue de viaje y nunca regresó y que probablemente ella haya hecho algo malo para que eso ocurriera. Entonces, esa parte también. Al final ella decide que quería hacer pijamada o bueno, quedarse a dormir esa noche del velorio y acepté porque era un lugar bonito, si se le puede llamar de alguna forma, y se redujo el grupo, digamos, mis hermanos, ella y yo, y ahí estuvimos, porque ella así lo quiso vivir, y creo que estuvo bien, y la fui protegiendo tanto. También me dijo, tiene que crear una historia a modo de un cuento, porque tenía 5 años, en donde usted le platique, pues, que papá tuvo que ir al cielo a hacer aviones, papá Dios le pidió que lo hiciera y así fue. Pero sí fue uno de los momentos más difíciles el tenerla en mis brazos, conteniéndola, llorando. Y qué difícil es ver el dolor de tus hijos o de tu hija y que no puedas hacer nada para evitarlo. Creo que esos fueron los momentos más complicados para mí. Otros posteriormente pudo ser pues la transición por la tristeza, ¿no? La etapa de tristeza, porque eran días, como se los comenté en el episodio pasado, que no quería ni levantarme, que no quería saber de nada ni de nadie, que era llevar a mi hija al colegio, regresar y llorar y estar ahí. Y un periodo, ciertos meses, o sea, sí lleva un tiempo, sin poder dormir también, con mucho insomnio, muy complicado, pero así fueron. Entonces creo que fue esa etapa de la tristeza y de pronto también darme cuenta de toda la destrucción que dejó a su paso el tsunami, de todo su proyecto de vida, de todas las expectativas y de todo lo que se destruyó con esa pérdida, ¿no? Con esa muerte. Creo que eso fue de las cosas más complicadas porque pasé también por otra etapa de la del enojo, ¿no? Y la de la negociación de que si los hubieras y si yo hubiera hecho esto, no hubiera ido él allá, etcétera, otra cosa sería, etcétera. La etapa del enojo, ¿te enojas con Dios? Yo sí me enojé con Dios, como les platicaba. Me enojaba hasta con él. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó sola? ¿Por qué así, no? La circunstancia. Y es lo que también te comentaba y coincidíamos también en parte, ¿no? Con un tema por ahí que tenías tú. Sí, claro. Esto es sorprendente, ¿no? Porque a veces, o sea, parece irracional o pareciera extraño, pero entre las distintas historias que me han compartido, tengo una querida amiga que en verdad la amo profundamente, es muy cercana a mí y también su historia es
muy similar a la tuya en ciertos aspectos, Ujú, porque ella pierde a su esposo. Fue, en su caso, justo iban regresando de viaje, y pierde a su esposo en su casa, ya durmiendo de cierta forma o para dormir. Él se ujú, empieza a sentir mal y en cuestión de minutos, él ujú. sufre un paro, o sea, un infarto fulminante, prácticamente muere ahí, o sea, en sus brazos de cierta No, qué forma. difícil. Fue muy poco lo que alcanzan a hacer en el momento y ella se queda con dos niños adolescentes. Entonces, él tenía su negocio, o sea, tenía socio, pero habían hecho el acuerdo de que ella se quedaba en casa, se dedicaba a sus hijos. Ujú, Entonces, pues él iba a trabajar, él estaba con sus hijos y de un día para otro ella tiene que plantarse en la oficina, tiene que aprender del negocio, tiene que encontrar la forma de seguir con eso ujú, para poder mantener a sus hijos, sacar adelante a su familia sin saber nada de eso. O sea, ella había estudiado educación, entonces, digo, tenía su preparación, pero pues no sabía de administración, no sabía de lo que sí, él hacía en el negocio. Entonces, realmente ella vivió mucho y recuerdo porque me lo contaba así, o sea, ese ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejas sola con esto? Es mucha responsabilidad. ¿Y qué hago yo sola? ¿No? ujú, Entonces, con esto justo que decías ahora, creo que de pronto, digo, puede parecer racional porque pues obviamente la persona no es como que elige conscientemente de me voy y te dejo, no, claro que no. pero sí pasa, es algo natural en la parte del proceso de ¿y ahora qué hago? ¿Por qué me dejas sola? ¿Por qué me encuentro en este momento solo viviendo esta situación? Y definitivamente eso contrasta con otro tipo de escenarios, otro tipo de situaciones. Luego veo otro escenario y esto pasó recientemente, estamos hablando de hace, no sé, el año pasado. Otra amiga que pierde a su esposo, un poco diferente las circunstancias, porque él fue por un tema de salud que no fue atendido tan Una de la mejor negligencia. manera, pues no fue negligencia como tal porque él tuvo mucha resistencia a atenderse. Ok. O sea, estuvo cerca de los doctores, Ujú, le diagnostican un tema en el corazón ujú, y entonces le piden estudios y él se toma mucho tiempo en ese proceso ok. y varias veces que fueron al doctor y él achacaba cosas al COVID y los doctores decían, Mm, no es COVID, necesitas hacerte los estudios, ta, ta, ta. mm, Entonces, bueno, no quiero como entrar tanto en esos detalles, pero pasa que en algún momento ya cuando él llega a atenderse, pues sí era como un poco tarde, ¿no? Y ujú, entra en una cirugía, parecía que iba saliendo bien y a lo largo de la recuperación, pues él sufre complicaciones y falleció ahí, ¿no? ujú, Pero hablo también de este ejemplo porque en estas distintas circunstancias a mí me tocó, por ejemplo, estar en los velorios de la chica que pierde a su esposo en el accidente con el ujú, joven sí, y verla a ella como en un estado de shock total, ver un ujú, poco su evolución también después en los siguientes años y ver este otro escenario, esta otra chava que pierde a su esposo por el tema del corazón, ella con una conexión muy fuerte a Dios, o sea, con ujú, una base espiritual muy, muy fuerte y aparte con un círculo familiar muy sólido. Y ok, entonces la entereza, la fuerza que se le veía a ella, la naturalidad, ella se queda con dos niños, ujú, no sé, como de entre 5 y 9 años, más o menos, una ujú, niña y un niño, la forma en que ella manejó la situación con sus hijos, así como claro, lo planteabas tú ahorita, cómo ella se los comunica, cómo los involucró, o sea, ujú, todo fue de una forma, en verdad, desde mi percepción, como muy, muy madura, muy sana, o sea, aún dentro de todo el dolor que ella estaba sí, viviendo, realmente fue sorprendente y creo que son estas cosas, o sea, hablo de estos distintos escenarios porque vuelvo al punto de cuántos factores juegan en el duelo, que puede ser, uno, la personalidad de la persona, ¿no? sí, La conexión con Dios, claro, el momento, lo que decías tú la sí, semana pasada, el momento en el que te toma la situación, o sea, ujú, recuerdo que tú nos platicabas que estabas en un momento fuerte espiritualmente sí, y que eso fue un gran apoyo para ti, pero puede ser que te tome en otro momento o puede ser que no tengas ese pilar espiritual o esa conexión con ujú, Dios tan formada, las creencias que tienes, porque igual creo que algo que decía esta chica, incluso en el velorio, o sea, la forma en que ella habló,
eh, ella tenía esta convicción de que él cumplió su misión en esta vida. Y aparte, ella decía, yo sé que él es como si se hubiera graduado con honores. Esa firmeza, esa conexión, esa creencia de que él siempre estuvo conectado con Dios, de que él hizo lo que él tenía que hacer, que él cumplió su ciclo, que Dios no lo hubiera llamado si no fuera su momento. ¿Sabes? Todas estas cosas realmente juegan un papel bien importante en cómo elaboramos el duelo. Y justo creo que las asociaciones que tenemos con un duelo juegan muchísimo. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer un episodio como muy dirigido a esta parte de la muerte y la forma en que nos asociamos hacia ella, porque una tía de mi mamá, que vendría siendo como tía abuela para mí, pierde en un momento muy corto de su vida, estoy hablando de 1 año, 2 años, pierde al mismo, o sea, así como muy cerca a su papá, a su esposo y a su hijo. Entonces, fue muy duro, pero pasan los años, o sea, no sé, te estoy hablando de que van más de 20 años, esta tía sigue presente y la verdad es que yo la quiero muchísimo, es una persona muy, muy bonita, o sea, esas personas que te Muy cuidan, buena. ajá, de esas como abuelas que te dan todo, ¿no? Y llegas y te atienden y te das la comida, ¿sabes? Demuestra mucho su amor con la comida. Pero ella hoy sigue como viviendo el luto, ¿sabes? El luto de esas pérdidas. Entonces, ¿qué tanto tenemos estas asociaciones de qué es guardarle luto a una persona? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo debemos de hacer? Si tenemos que ser leales a la persona que perdimos, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que luego de pronto también en nuestras creencias nos pueden llevar a creer que amar a alguien es llorarlo toda la vida. O que honrar su muerte es eso, como sentir tristeza siempre y no permitirte disfrutar. Entonces creo que también es importante de pronto reflexionar en eso, o sea, cómo vemos estas cosas y tener cuidado porque muchas de esas cosas también son aprendidas. No sé, ¿cómo fue para ti esa parte? ¿O cómo lo has visto? ¿Cómo lo viviste tú? No sé. Creo que se trata mucho como esa... Cada duelo sí creo que es demasiado personal e íntimo y cada quien creo que lo diseñamos a nuestra forma de ser. O sea, va de acuerdo a la personalidad de cada uno. Porque incluso en una misma familia puede irse el papá, el esposo, pues. Y cada uno de los integrantes de la familia lo van a vivir de forma distinta. Claro, no es lo mismo la mamá o la esposa que los hijos o que Sí, los hermanos del señor, ¿no? Todo esto. cada uno lo va a sentir de diferente forma. Y no quiere decir que porque uno de los hijos está dedicado a su escuela y él aparentemente siguió adelante, no quiere decir que no le duela o que le duela menos. Claro. Para nada. Al contrario, puede ser que esté evadiendo precisamente el dolor o que haga como que no ocurrió y está negando todavía la pérdida o la muerte de su padre, en este caso. La esposa puede estar pues en una depresión, por ejemplo. O sea, va a depender mucho del carácter de cada uno de nosotros. Yo creo que nadie puede venir como a marcarte o a decirte cómo debes vivirlo. Y por eso les comentaba que yo me retraje mucho, o sea, me guardé para mí porque no necesitaba nada del exterior, o sea, no quería yo que nadie viniera como a ensuciar de alguna forma mi proceso porque ni yo misma sabía cómo tenía que vivirlo, ¿no? Claro. O sea, y tienes toda la razón del mundo, es muy distinto cuando tienes la certeza en Dios o en la religión que tú profeses o que tienes la fe de que hay algo más después de este plano terrenal, de que hay una vida eterna, no lo sé, como tú lo concibas, o sea, si es de acuerdo a nuestras creencias, si es de acuerdo a nuestra fe, si es de acuerdo a lo que nosotros creemos que va a ser o va a pasar después de que la persona muere. Y eso puede ser un consuelo para muchas personas, ¿no? Sí. Y está bien. Si deciden tomarlo por ahí. Como una especie de bálsamo en el proceso. Claro, ¿no? claro, de tranquilidad y de esperanza de que,
pues tal vez en algún momento se vuelvan a encontrar, ¿no? En la eternidad como nos lo marcan. Y sí, también tengo varios casos en los cuales se guarda ese luto y esa lealtad crónico, o sea, por muchos años después. Claro, y yo lo que aprendí desde ahí fue, hay que seguir viviendo. Y vivir de la mejor forma posible es una manera de honrar a la persona que se va, a la persona que amaste. O sea, yo recuerdo también que además de mi ex esposo, yo tuve otra pérdida un año antes y 2 años antes. O sea, mi abuela materna, luego una tía súper amada para mis hermanos, para mí, se va muy joven, o sea, prácticamente 43 años. Muere en una semana, la tienes y luego ya no está. Y qué difícil, ¿no? Entonces fueron como 3 duelos. Y yo antes de eso yo decía, no, nadie cercano. Yo no he vivido ninguna muerte cercana. Y tal parece que hubiera retado al destino. Porque ándele, sí. Abuelita, tía, claro. Esposo, bebé. Dices, no, bueno, ya, ¿no? Ya estuvo. Gracias, no vuelvo a pedir nada de esas cosas. Sí, bueno. Pero creo que tiene mucho que ver nuestra personalidad, nuestro espíritu. Sí, es que son muchas cosas. La verdad es que volvemos a esta parte de... Y me gustó mucho esto que mencionabas, porque me recordó hace poco, ¿no? Leyendo un libro que me gusta mucho, un poco el trabajo de Brian Weiss. Y esto, sí. A lo mejor no todos se van a identificar con esto, porque pueden ser temas como un poco... conflictivos para algunas personas y que a lo mejor hacen choque de creencias, pero para los que no conocen la historia de él, es un psiquiatra muy reconocido que por error de cierta forma en su trabajo, él era muy escéptico y él llevaba una práctica de terapia dentro de la psiquiatría como pues muy dentro de lo establecido, pero por error de cierta forma haciendo como una especie de regresión con un paciente. De pronto resulta que este paciente se va más allá de lo que él pensaba y empieza a tener recuerdos de otra vida. Entonces él de pronto estaba muy incrédulo, pero le empieza a pasar una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces de pronto dice, hay algo más aquí. Total, digo, es muy interesante todo lo que él comparte, pero él algo que decía es que muchas personas se encuentran consuelo o encuentran tranquilidad al darse cuenta después de una pérdida que habían compartido muchas vidas con esta persona y entonces eso de alguna forma da una tranquilidad de saber, la voy a volver a ver en otro momento, en otro lugar, a lo mejor en otro escenario, en otros cuerpos, no sé, pero nos vamos a volver a encontrar y de cierta forma eso resultaba o resulta ser o sea, como ese bálsamo o esa paz de saber, ok, compartimos un tiempo esta vida, me toca estar ahorita sin esta persona. En un recorrido álmico podríamos verlo como, pues sí, a lo mejor esta persona se fue a estudiar a otra parte, pero va a regresar o nos vamos a encontrar después. Y eso, vuelvo a este punto de cómo las creencias o la perspectiva que tenemos sí puede formar mucho de nuestro duelo. Es bien interesante esto que decías de la familia. Recuerdo que yo también perdí como muy cerca de tiempo una tía muy querida. Yo he compartido esta parte de mi historia que crecí entre mujeres, ¿no? O sea, porque gran parte de mi infancia fue crecer con mi hermana y con 3 primas que justo eran hijas o son hijas de esta tía que falleció y un tío hermano de mi mamá. Entonces, pues creció siendo como otra mamá para mí y ella me guiaba mucho. Entonces, estas primas fueron muy cercanas para mí toda la vida y cuando ella parte muy cerca, o sea, estamos hablando como de entre 1 y 3 meses de separación entre mi tía y mi abuela, ¿no? Entonces, pues es muy cierto lo que dices, cómo viven la pérdida tantos miembros de la familia alrededor. Recuerdo que estaba la mamá de mi tía en el velorio, estaba mi tío esposo de ella, estaban mis primas hijas de ella, pues estábamos nosotros, ¿no? Todos los sobrinos, estaban los cuñados, a mi mamá, y todos viviendo este proceso de forma distinta. A mí de alguna forma algo que me marcó muy fuerte, una de las primeras pérdidas como conscientes para mí fueron la de mi abuelo paterno. Y
y bueno, este abuelo, pues, creo, los abuelos son muy importantes, ¿no? Para Ujú. muchos de nosotros, Sí. muchas veces crecen siendo figuras como muy cercanas y que nos guían mucho. Pero recuerdo que viví algo, yo estaba en una etapa de mi vida como muy conectado con la espiritualidad y estaba como desplegando muchas cosas, entendiendo muchas cosas del mundo, conociendo otros territorios, ¿no? Y, y justo mi abuelo vivió un proceso de cáncer de pulmón. Okay. Entonces no fue algo abrupto, fue muy distinto esta experiencia y él estuvo un tiempo en proceso, vivió también sus procesos de Quimioterapias, quimioterapias, exacto, ¿no? Como todo esto. radioterapias. Entonces, bueno, fue algo que fue avanzando de cierta forma. Pero recuerdo que estábamos en la casa una noche, yo estaba en la universidad en ese tiempo Ujú. y mi papá estaba en el hospital. Y entonces suena el teléfono en la casa, yo contesto el teléfono y mi papá nos dice, vénganse, dile a tu mamá que se vengan para acá, así inmediatamente. Entonces, pues yo cuelgo el teléfono, nos vamos, mi mamá, y yo en el coche y ella iba manejando. Yo recuerdo que en el camino yo recuesto un poco el asiento, cierro los ojos y empiezo a conectar con mi abuelo, ¿no? Y con lo que estaba pasando en ese momento. Entonces fue muy sorprendente. Igual vuelvo al punto, a lo mejor hay quien no se va a conectar y hay quien sí se va a conectar mucho con lo que voy a contar acá, porque para mí fue una experiencia muy espiritual y muy profunda, muy sagrada. El momento en que yo voy ahí y conecto con mi abuelo fue como estar en la sala del hospital donde estaban Ujú. y veía como a toda la gente que estaba ahí, a los doctores, a mi papá, a mis tíos, o sea, a Ujú. todos. Y entonces de pronto literalmente es como si se abriera un pilar de luz de cierta forma y siento como que descienden ángeles y había como música celestial. Entonces fue como un momento muy espiritual donde de cierta forma en ese momento es como si yo estuviera viendo en otra dimensión lo que estaba Qué pasando bonito. y es como si bajan todos estos seres y toman a mi abuelo y en algún momento él asciende con ellos de cierta Ujú. manera. Y entonces después de que pasa esto, o sea, fue muy, muy, muy intenso todo lo que yo sentí en ese momento. Sí. Pasan unos momentos, abro los ojos y lo primero que vi fue el reloj que estaba ahí en el coche así marcado. No recuerdo la hora exacta, pero así se me grabó el número. Y ya más adelante llego con mi papá y estábamos en la espera de todos los trámites en el hospital y me acuerdo que le pregunté, oye pa, ¿cuál fue la hora registrada de la muerte? Y no te miento, Liz, Sí me te dio creo. el número exacto que yo vi en el reloj. Entonces, Ujú. no quiero alargar mucho la historia, pero eso que yo viví en ese momento como que rompió muchos de mis moldes de la muerte. O sea, Sí. la forma en que yo veía la muerte, verlo como algo trágico, como algo doloroso, como algo oscuro, ¿sabes? Como con todo este tema, sí, como oscuro o Ujú. algo negativo, fue algo que me marcó para toda la vida y siento que eso le dio mucha forma a muchos duelos que pues fui viviendo después de esto, pero me hizo entender la muerte de otra manera. Entonces es algo que agradezco infinitamente, que llevo como muy cerca de mi corazón, porque sí creo que no sé, me hizo como vivir esta conexión con la muerte desde otro lugar, ¿no? Y es que sí, sí pasa. O sea, ahorita que estabas comentando, yo también me acuerdo mucho y desde entonces, o sea, desde ese día yo creo precisamente en la conexión de las almas y de las personas con las que tenemos oportunidad de convivir, ¿no? Y más cuando pues son tus seres que amas, ¿no? Entonces, me acuerdo tanto precisamente el día en que falleció mi ex esposo, sí, yo estaba en Celaya, estaba comiendo con mis papás, porque se supone que él estaba de viaje, y era el día del Super Bowl, el famoso Super Bowl. Entonces, pues éramos fans, ¿no? Entonces, yo dije, ay, pues seguro está en algún bar de Estados Unidos, bueno, de la ciudad donde le tocó ir, viendo el partido, obviamente, ¿no? Entonces yo eso imaginaba. Estaba comiendo con mis papás, estaba en las pantallas, estaba viendo el partido y estaba iniciando el partido a las 5 de la tarde, me acuerdo. Por eso lo tengo también muy marcado y sí sé que vienen o sí ocurren esa desconexión de almas, sí ocurre. Eh,
estábamos mis papás, mis hermanos, mi hija, mi sobrino, incluso un amigo que nos encontramos ahí, que lo invitamos a sentarse en la mesa, y estábamos comiendo. Y dan las 5 de la tarde, pero ya hasta después me di cuenta. Empecé a sentir como una soledad que no sé cómo describirla exactamente, pero una soledad y una tristeza que dije, no, aquí voy a empezar a llorar. Entonces me levanté al baño, muy disimuladamente me fui al baño y empecé a llorar. Pero sentí un dolor, o sea, tan clavado en el pecho, o sea, nunca lo había sentido así, nunca lo había percibido así. Total, bueno, ya lloré un ratito en el baño, me lavé la cara, ya saben, para salir como que nada pasó. Porque ni yo sabía qué había pasado, sí, claro, o qué había sentido, pero lo dije, sentiste, pero no sabías de dónde venía, por qué estaba pasando. No, y mucho dolor, o sea, tristeza profunda y soledad. Esas son las dos cosas que yo detecto, que me acuerdo y que nunca se me van a borrar. Y 3 horas después me estaban avisando. Estaban llegando a casa de mis papás, porque yo ahí estaba, no me alcancé a regresar a mi casa en Querétaro y por X o por Y. También las circunstancias y la vida te va frenando para que estés en el momento. Entonces 3 horas después me avisan, ¿no?, de la noticia. Y que había que ir por él y todo lo demás de los trámites. Y como dices, así de hora de función, 5 de la tarde. Y te dices, no puede ser. O sea, sí ocurre esa desconexión. O sea, estás tan unido a una persona de alguna u otra manera y ocurre y se siente cuando se van, cuando ya no están, cuando te dejan, Y qué casualidad que precisamente sentimientos como tristeza y soledad, que hoy siento que probablemente es lo que él sintió en esos últimos instantes, ¿no? Sí, claro. Porque sí estoy segura que él no quería dejar a su hija, o sea, eso me queda clarísimo, porque pues como padre yo no le puedo jamás para nada reclamar, ¿no? O sea, fue muy, muy bueno con ella y la adoraba, era su vida. Entonces, sí ocurre esa desconexión de almas, definitivamente. Y qué curioso, ¿no? Sí, o sea, sí, no, es bien, bien interesante porque hay tantas cosas que no vemos, ¿no? Claro. Y esto que decías, que para mí también es muy valioso, o sea, el tema, y yo coincido con esa parte de que la mejor forma de honrar la vida de estas personas es viviendo sí, la vida lo mejor que podamos, ¿no? Claro. Y es como, yo siento, y lo platicamos en el episodio pasado, o sea, que si yo me fuera, pues la forma en que yo más me sentiría en paz es ver a la gente que amo siendo felices, siguiendo Exacto. Con su vida y disfrutando. Y es curioso porque cuando yo me siento, por ejemplo, más conectado con mis abuelos, con gente que ya no está en este plano, es mucho cuando estoy disfrutando un momento recordándolos por cosas que hacía con ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, cosas, no sé, a veces muchas cosas que, por ejemplo, cosas que mi abuela demostraba mucho el amor a través de la comida, entonces a veces con ciertos platillos que preparamos y es como que, ay, esto siempre lo preparaba mi abuela y es como sentirla ahí conmigo en ese momento, o las galletitas que estábamos chopeando el otro día con el café, me dijiste. O me pongo a cocinar algo que mi abuelo cocinaba mucho, por ejemplo, ¿no? Y estoy a veces con el molcajete y él hacía mucho eso, en el molcajete hacía su guacamole y es como que digo, esto va en tu nombre, abuelo, cosas así, por supuesto. Y es esa sensación de decir, aquí están, o sea, siguen en mi corazón, siguen conmigo, sí. y es mucho esa parte de cómo lo vemos, o sea, siguen ahí, para ti siguen ahí, siguen vivos, o como la película de Coco, ¿no? De que ellos siguen ahí mientras nosotros los estemos recordando. Claro. Entonces sí creo que cambia mucho, pues vuelvo, desde la percepción que cada uno tenemos. Obviamente esto a lo mejor pues no es algo que vives luego y luego después de un proceso, obvio. O sea, viene después de elaborar el duelo y viene como más adelante, ¿no? Incluso ahorita que lo dices, o sea, recordándolos, sí, pero recordándolos ya sin dolor. Exacto. Sino ya después de haberlos resignificado en tu vida, así después de reacomodar, yo le hablo como de un reacomodo en tu sistema, en tu alma, en tu mente. O sea, es decir, das gracias por todo lo que viviste con esa persona, te pones a cuentas con esa persona, pides perdón si hay algo que pedir perdón, digo de forma simbólica, cuando ocurre de forma repentina y que no hay otra opción, pues haces ese diálogo
precisamente como en un tipo meditación o una plática con esa persona y pides perdón, perdonas, en el momento en que uno se sienta listo, porque no es como Claro. inmediato también. Ocurre, yo sí creo que un día te levantas, porque al menos así me pasó, un día despiertas y dices, "Ah, ya no duele, Ya me siento ya, listo, ya te lista. perdoné, ya estoy, ¿no? Y es tan grato porque te liberas tú. O sea, no es para la otra persona el perdón, ni porque lo merezca o no lo merezca, es tu liberación y tu paz y decir, ya estamos, ya. No me debes, no te debo, estamos Que tranquilos. fíjate que en eso que dices, algo que yo he entendido y siento muy fuerte es que el perdón y la sanación no es un proceso, sino es un resultado. O sea, es como Ujú. tú llegas al perdón, llegas a estar en paz, llegas a Sí, acomodar las piezas como resultado de sí. todo este proceso de encontrarte con tus emociones, de vivir la tristeza, de Ujú. confrontar el enojo, de confrontar la culpa, confrontar, o sea, Claro, conforme tú vas viviendo todo eso a lo sí, largo del proceso, y vas porque hay tantas cosas que tenemos que limpiar en nuestro interior que sí, estallan de cierta forma cuando viene la pérdida, sí. estalla todo esto. Entonces es como ir limpiando todo eso, ¿no? Y es como ir acomodando todo ese caos que toma tiempo, que Ujú. puede llevar a mucho llanto, que puede ser distinto para cada uno de Claro. nosotros, que no hay reglas en cómo se vive eso de cierta forma, pero conforme vayamos viendo ese proceso, creo que de una forma natural llega justo esto que dices, llega el poco a poco Ujú. ir llegando a la aceptación, pero la aceptación no va a llegar si tú niegas el dolor o Claro, evades el enojo o no te sí, peleas con sí. la vida, no te peleas con O no Dios. te atreves a tocar Sí, el dolor claro. también para trabajarlo. Es la única manera que existe. O sea, tocando el dolor es, creo yo, imaginen si fuera un tsunami el que llega, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa después del tsunami? Se queda toda una destrucción y es como si esa destrucción estuviera dentro de nosotros. Y de pronto todas nuestras piezas, o sea, nos desarmaron, están en el piso. Y es como ahora tocar el dolor, yo lo observo como de, tienes que mirar qué es lo que hay, qué es lo que destruyó, qué piezas hay en el suelo Claro. y cuáles tú vas a decidir volver a tomar y volver a reconstruirte y volver a pegarte y resanarte. Así ¿Cuáles es. te sirven para la vida que quieres continuar y cuáles ya no? Y cuáles ya no puede ser los resentimientos, las ideas negativas, lo que no estuvo tan padre de la relación, o al menos yo así lo viví, ¿no? Yo decidí poner de lado precisamente todo eso que no era tan grato, todos esos últimos momentos que no creo que definieran exactamente la relación o el matrimonio y decidí darle más peso a los momentos buenos, a las risas, a los viajes, al nacimiento de nuestra hija, o sea, cosas que marcaron hacia la esencia, hacia los matices buenos de él y decidí quedarme con eso. Porque todos los seres humanos tenemos matices, todos tenemos nuestra luz y nuestras sombras, pero tú decides qué amar, qué aceptar del otro, ¿no? Así es. Entonces, ese fue parte del trabajo que me preguntabas también, como del duelo, darte cuenta qué es lo que existe, qué dejó esa destrucción y ahora en qué quieres cimentarte otra vez, porque es una reconstrucción total, yo así lo Claro. veo. Sí, ¿Con qué completamente. te quieres cimentar? ¿Con resentimientos, odios, corajes, añoranzas negativas? eh, Estar recriminando todo el tiempo, estar enojado con la vida, con Dios, con Él, con la persona con la que está. O sea, no, no, o sea, porque imagínense, creo que mi alma hubiera estado hoy sumamente amargada, Así es. sumamente oscura y mi vida no sería como es hoy. Entonces, creo que eso fue un momento muy crucial, como tú me dijiste también, como el antes y el después y decir, ¿qué quiero tomar? ¿Con qué me quiero reconstruir? ¿Y de qué quiero vivir? ¿Y cómo quiero vivir el resto de mi vida? Y, y pues sí hay que tener como ese tiempo para observar
Y creo que es cuando les digo que el amor sí te alcanza para perdonar y para hacer esa selección inteligente, llamémosle así, de todo aquello con lo que tú te quieres quedar, con aquello que te queda bien, con aquello que te trae felicidad, que te trae paz, porque para mí era un básico, estar en paz, estar tranquila, porque como lo platicamos la semana pasada, o sea, cuando tú haces todo, das todo, luchas hasta el último instante, hasta el último aliento, pues no te quedas con nada. En automático no te quedas con nada. Sí, logré elaborar un duelo y una conversación de ponernos a cuentas y te perdono, me perdonas, etcétera, después y de forma simbólica sí, pero eso también ayuda, porque es la decisión que uno toma, desde dónde quiere seguir viviendo y, y que hoy pueda haber o tiempo posterior, porque se nos siguen manifestando, creo yo, en una canción, en una risa que escuchas parecido, en un platillo. Yo varias veces seguí viendo un carro parecido al que tenía y que quedó destruido, ¿no? Pero yo decía, ya sé qué quieres. Y eran momentos bien chistosos, eran como momentos en que yo estaba tomando decisiones o tenía que hacer algo importante con nuestra hija, por ejemplo, y que yo estaba como en la duda de, ay, no, ¿qué hago? Por aquí, por allá. Llegaba eso y dije, ya sé qué quieres, gracias. Claro. ¿No? Y está padre verlo desde esa perspectiva, porque ya está todo acomodado, porque también es parte de avanzar y darte oportunidad después de la aceptación de que tu vida sigue, de que tú tienes que continuar viviendo y darte nuevas oportunidades también. Así es. Que la vida no se murió ahí, yo no morí ahí también, aunque en momentos lo pensé, pero no, o sea, no, hoy no. Que la capacidad que uno tiene de amar y de dar y de volver a confiar y de volver a creer y de volver a construir es mía. Nadie me la quitó. Ni él ni la otra persona. Nadie me la quitó. Esa es mía. Y desde ahí, darme chance también de conocer otras personas, de volver a amar, de volver a confiar, de volver a querer construir algo con alguien bonito y hacer equipo y que lo pasado no define mi presente ni mi futuro. Me enseñó mucho, sí, pero ya está acomodadito como ese aprendizaje, pero a darle, o sea, a lo que sigue, porque no te puedes estacionar o estancar ahí, ¿no? Es que es bien profundo esto que estás tocando y me encantó el ejemplo que decías del tsunami, de todo lo que pasa y de pronto es como esta parte de detenerte y ver todo lo que se cayó. Sí. Y a veces queremos cerrar los ojos y no ver. Claro. Y quieres darte la vuelta e irte a otra parte y iniciar una vida en otra parte, pero es como no puedes huir nada más de eso. O sea, y si realmente quieres sanar y quieres poder tener una vida realmente íntegra, plena, es tener el valor y los huevos. Los huevos, exacto, claro que sí. para ver esto, sentir, o sea, ver cada cosa que estaba ahí, que se cayó, que ya no está, y justo ver vida, los pilares, claro, las expectativas, las metas, los sueños, las ilusiones, un montón de cosas que juegan ahí, y confrontarte con, obviamente duele y duele un friego, pero es parte de una verdadera sanación que puede hacer toda la diferencia en que tú puedas volver a construir una vida real, o sea, volver a vivir plenamente y que esta persona sea una parte integral de tu vida a que simplemente vayas huyendo de todo esto, ¿no? O sea, hace una gran diferencia y me encanta en verdad ese ejemplo y cómo lo explicaste porque es muy poderoso y creo que puede ayudar mucho a entender ese proceso. Y esto que venías tocando ya hacia el final de esta conexión que tenemos con ellos, cómo siguen con nosotros, creo que a medida que hacemos esta sanación, realmente ellos están ahí y así lo siento yo también, como que nos están ayudando desde el otro lado, ¿no? Muchas veces lo he sentido, que nos dan mensajes, que están moviendo cosas para ayudarnos en procesos que estamos viviendo. Lo he escuchado de distintas historias, así como
es que sé que él desde el otro lado movió cosas para que pudiera encontrar ciertos papeles, para que llegara con la persona adecuada, ¿sabes? Como para poder completar un trámite. Sí, Incluso a veces que te encuentres con otra persona con la que puedes hacer una vida, puede ser claro. obra de ellos mismos. O Sí, sea, por en tu supuesto. caso, por ejemplo, o sea, Sí. a mí me pasó algo muy curioso y lo he platicado con Carla, con mi pareja hoy, que cuando nosotros nos encontramos, y la primera vez que salimos, por así decirlo, y que tuvimos este momento de conocernos y de platicar, Ujú. realmente terminó siendo algo como mucho más extenso de lo que esperábamos. O sea, nos vimos para, como para cenar, por así decirlo, y terminamos platicando toda la noche. O sea, fue algo como muy, muy fuerte. Y yo tenía Ujú. que viajar al día siguiente, ella iba a trabajar al día, o sea, Ujú. eran como, ¿sabes? O sea, no era como que, sí, tienes todo el tiempo para hacerlo, pero fue algo tan fuerte que nos unió. Claro. Y algo que yo honro y agradezco y que fue muy cañón fue que entre la plática ella me contó de la pérdida de su papá. Ujú. Digo, estaba relativamente Reciente. reciente, o sea, de menos de 2 años Sí. y fue algo que abrió muchas cosas, pero fue muy fuerte. Yo en ese momento no me atreví a decírselo, pero tiempo después lo platicamos. Cuando ella me platicaba de él, era como, yo tenía esta sensación, o sea, de que él estaba ahí presente y que de alguna Sí. forma es como si él nos hubiera unido, como si él me hubiera llevado a su vida de alguna forma. Sí. Y yo sentía como, a lo mejor no tuve la oportunidad de conocerte en esta vida, pero sentí una energía muy familiar hacia Ujú. él. Y no sé, sentí que realmente era él el que estaba ahí hablando de cierta forma entre nosotros, como conectándonos, ¿sabes? Ujú. Entonces siento que, y ha estado muy presente él, o sea, desde entonces hacia acá, o sea, como que hablamos mucho de su Ujú. papá, ella me ha contado muchas cosas y es como, no sé, es muy curioso, ¿sabes? Cómo realmente estas personas, yo siento, siguen ahí, o sea, siguen Sí, ahí de por otra supuesto. manera y están encaminando nuestra vida si nosotros lo permitimos, ¿no? Entonces, sí siento como que lo único que quieren es que seamos felices, ¿no? O sea, quieren lo mejor para nosotros y vuelvo a ese punto de la mejor manera de honrarlos, creo, es eso, Sí, como avanzar, vivir y que sean parte de nuestra vida, o sea, claro. que sigan ahí de alguna forma siendo parte de nuestra Sí. vida, A mí ¿no? me ha encantado realmente ay, no sé, a lo mejor se va a escuchar extraño, pero Ajá. mi propio proceso. O sea, de verdad me ha encantado la forma en que hemos ido evolucionando, él y yo, lo puedo ver así hoy, porque sí entiendo y hoy sé que él ha puesto a la persona que hoy está conmigo, precisamente hizo como si hubieran, como tú dices, o sea, maquiaveló todo y puso todo como si fuera un regalo de vida, como decir, yo no pude darte lo que merecías o lo que estaba planeado, ¿no? Lo que teníamos en plan, pero ahí está, ¿no? Y no sé si sea Dios, el universo, parte él movió los hilos o habló con alguien de las altas esferas, no lo sé, pero sí sé que ocurren este tipo de cosas y yo hasta incluso le digo, eres un regalo de vida para mí, ¿no? O sea, a la persona con la que hoy estoy, porque es como si yo lo hubiera pedido tal cual, así, o sea, hasta de la descripción tal cual, o sea, y de verdad, o sea, creo que cuando uno sabe ya lo que quiere y lo que tu alma necesita y lo que es para ti, o sea, lo pides. Y de verdad, yo escribí una cartita, o sea, en serio, el 31 de diciembre, me acuerdo perfecto, 31 de diciembre 2019, ¿no? Fue cuando, no, 2020, eh, antes de la pandemia, antes de que nos encerráramos, y lo escribí así de, quiero una persona así, 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 así. Y a los pocos meses, ándale. Y entonces, y fue todo muy natural, y está bien padre también, Sí. ¿no? Desde ahí. Y sí son regalos de vida, y son, tienes que estar como listo o lista para poder verlos, porque a lo mejor estaba y no lo hubieras reconocido nunca, o yo no lo hubiera reconocido, ¿no? O ustedes no se hubieran reconocido Sí, también, definitivamente. si no hubieran estado listos para esa nueva etapa en su vida tan bonita. Entonces, es un regalo,
Sí, de la vida. son Es tu dharma, grandes. es lo que ya nos tocaba vivir después de tanto, ¿no? De alguna forma. Incluso para claro. él es algo similar. O sea, creo que también esta oportunidad es un regalo para su vida. Y qué bonito podernos encontrar en este plano y disfrutar nuestras propias vidas desde otro punto de vista, ¿no? Sí, es muy curioso cómo están entrelazadas las Ujú. almas y todo esto. Recuerdo que o sea, fui recordando cosas ahorita con cosas que decías y esa noche leímos algo que tenía Carla guardado que fue muy especial y voy a ver si obviamente que ella me dé permiso de compartirlo y que lleguemos a esa carta porque habla de una forma bien bonita de la muerte que puede ayudar y entonces está muy de la mano. Pero es interesante estas conexiones álmicas porque Ujú. curiosamente, vuelvo, yo no lo conocí, a su papá yo no lo conocí, pero a través de sus cosas, de sus libros en su biblioteca, ¿sabes? De las Ah, historias que me cuentan ellos, es como sí. sentir una conexión muy fuerte con él. Incluso muchos intereses en común, o sea, cosas que a mí me gustan y de pronto, por ejemplo, yo tengo una atracción muy fuerte a los bonsáis Ujú. y siempre he querido como meterme a ese mundo y viendo libros de su biblioteca encuentro libros de bonsáis y yo así como Que que, le ¿cómo? O sea, gustaban, sí, sí, claro, amaba claro. ese tipo de Ujú. cosas, entonces igual, o sea, le gustaban mucho cosas de herbolaria, de hierbitas y de inciensos y todo este tipo de cosas y aromas que de pronto encuentra, o sea, saca Carla como cosas de él que Ujú. tenía, ¿no? Y son cosas muy parecidas a cosas que yo uso, busco, compro, o sea, entonces Ujú. es muy interesante, o sea, como Sí. estas conexiones que dices, wow, o sea, las sincronías, cómo Ujú. vamos a estar conectados de formas que no imaginamos, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy lindo todo lo que puede pasar conforme nos damos oportunidad de ir sanando y cómo puede haber tanta vida Ujú. después de una pérdida, Ujú. todo lo que está ahí esperándonos si nos permitimos vivir todo este proceso de sanación. Que ahora, regresando un poco a ese proceso, Ujú. ¿qué crees tú que es lo que... Digo, me encantó este ejemplo de Tsunami, creo que ayuda mucho y explica muchas cosas y otras cosas que ya dijiste de las etapas, etcétera, pero ¿qué crees que puede ayudar en esas fases difíciles del duelo, cuando estás viviendo esa sanación? ¿Qué nos puede ayudar a ir avanzando, a ir superando? ¿Cuáles crees tú que sean como algunos de los puntos claves? ¿Y qué otras cosas pueden a lo mejor generar el efecto contrario de lejos de Ujú. ayudarte, a lo mejor de enfrascarte más o encerrarte más en ese dolor o que dejarte estancado tal vez en Ujú. una etapa? ¿Qué nos puede ayudar? Creo que una de las cosas más importantes sería como dentro de tu proceso de acompañamiento, el descubrir o el analizar cuáles son tus anclas o qué es lo que te ancla a la vida. Por ejemplo, en mi caso, pues creo que mi hija fue la persona que me ancló a la vida, a esas ganas de hacer todo lo que fuera necesario para estar bien, para componerme, para sanarme y para estar bien para ella. Entonces, ella, o creo que los hijos pueden ser una forma de esa ancla en casos similares, ¿no? Otra, precisamente podría ser como tu profesión o en ese camino del autodescubrimiento, el encontrar cuál es tu propósito o uno de tus propósitos de vida. Como también les comenté la semana pasada, al empezar a estudiar la maestría en desarrollo humano, fue que me di cuenta que todo lo que había ya vivido, más lo que estaba aprendiendo super padre ahí, pues no se podía quedar nada más en mí. Entonces, que tenía que ser como ese instrumento que pudiera ayudar, acompañar en procesos también similares a mujeres, hombres, parejas, incluso personas que hayan perdido seres queridos después de la tanatología. Entonces, yo encontré mi propósito de vida y fue también a raíz de esa como de, terapia ocupacional, que también es muy recomendable. O sea, me puse a estudiar otras cosas que también me llamaban la atención y de las cuales yo creo que puedo
de pronto también dedicarme a esa parte, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas negativas? Pues a lo mejor quedarnos atorados en la parte de la negación, en la parte de la tristeza que nos lleva o nos podría llevar a una depresión profunda, a una tristeza crónica, a un duelo no elaborado, un duelo complicado. Si dura más de un año en el cual tú no hayas podido superar y pasar todas estas etapas para llegar a la aceptación finalmente, se convierte en un duelo crónico y necesita otro tipo de tratamiento, porque entonces nos va orillando a otro tipo de síntomas. Una depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, desgano, que no te puedas adaptar y continuar con tus actividades cotidianas. Son foquitos rojos. Si tienen a una persona en estas situaciones, creo que sí es bien importante como estar pendientes. O sea, es lograr un equilibrio con una persona que está pasando por un duelo. Es como darle su espacio suficiente, pero a la vez estar ahí para estar ellos. Para ellos, exactamente. Entonces, fíjate sí. Que ahorita que mencionas esto y que creo que es un punto bien importante, no sé si valdría la pena que el próximo episodio nos enfocáramos a eso, a cómo un duelo se convierte en un duelo crónico o en un duelo complicado, y cómo detectar cuando estamos cayendo ahí, o cómo podemos detectar si otra persona cercana a nosotros está cayendo ahí. Tal vez podamos justo, ¿no?, profundizar un poquito más ahí. Creo que tiene mucho para hablarse alrededor de eso, de todo lo que puede pasar en nosotros cuando estamos estancados ahí, ¿no? Definitivamente. Y creo que podría traer mucha luz y algo muy poderoso también, ¿no? Y me encanta lo que decías del darle un sentido, un propósito. Es impresionante cuántas historias hay de personas que convierten las partes más difíciles o trágicas de su vida. Cuando salen de eso, se convierte eso como en el catalizador para darle un propósito a su vida, ¿no? O sea, cuántas veces convierten eso en un servicio a la humanidad, en un servicio a otras personas, en fundaciones, en asociaciones o en profesiones donde pueden ayudar a otras personas que están viviendo algo similar a lo que ellos ya vivieron. Entonces, me encanta y no tiene que ser, no tiene que llegar hasta eso, ¿no? Realmente no es que todos tengamos que llegar hacia eso, pero sí creo que volver a encontrar un sentido en nuestra vida es fundamental, que puede llegar de muchas maneras distintas ese sentido de vida a nosotros. Ahora, otro punto que creo que sería muy importante es y ya lo mencionábamos, ¿no? Pero como esta parte de utilizar tu red de apoyo, tu círculo cercano, pedir ayuda, atreverte a sentirte vulnerable y a reconocer que necesitas ayuda en ese proceso, creo que es fundamental, porque yo a veces he tenido esa tendencia en otros momentos de mi vida. Ahora creo que ya he logrado como sanar mucho esa parte, pero tenía mucho esta tendencia como de afrontar las cosas solo, ¿sabes? De vivir como mis procesos muy hacia adentro y no apoyarme en la gente a mi alrededor, etcétera. Pero creo que ese círculo de apoyo es fundamental para nosotros, y tener la valentía, porque hoy entiendo eso, es valentía la que requieres para pedir ayuda, no es debilidad, es todo lo contrario. Entonces, justo como tener la valentía para pedir ayuda y dejar que las personas a tu alrededor te apoyen o te ayuden, ¿no? Y es aprender también. A mí, bueno, yo soy una de las personas que me costaba mucho trabajo, y aún tengo ese ejercicio, ¿no?, de trabajar en saber pedir ayuda, o en aprender a pedir ayuda, y que es válido, ¿no? Porque soy súper buena como para estar pendiente de otras personas y de ayudar y etcétera, pero qué trabajo nos cuesta, ¿verdad? Claro. Incluso a veces recibir, o sea, porque te sientes como que te da pena, como que no, porque se va a molestar la otra persona en ti, etcétera, pero qué importante es en esos momentos levantar la mano y decir, no puedo ya con esto, o sea, ya no puedo, sí necesito una guía, sí necesito una ayuda. Y también de la contraparte, de pronto nos cuesta mucho trabajo lidiar con una persona que está en duelo, porque no sabemos cómo. Podemos amar muchísimo a la persona que está pasando por este camino, pero no sabemos cómo ayudarle. Entonces,
a esas personas, sí sería bien importante decir, ámala, acompáñala a esa persona, acompaña a la persona que está pasando por ese duelo, dale espacio, o sea, lograr el equilibrio entre darle espacio, pero a la vez estar presente. Y habrá muchas ocasiones en las cuales lo único que necesitan de ti es que te acuestes ahí a su ladito. Presencia. Sí, su presencia. En silencio amoroso, de cierta forma, Exactamente, ¿no? un silencio amoroso. Una contención. No tienes que decir nada, no hay que hacer nada, es solo acompañar. Así, en el silencio amoroso, como lo dijiste tan bonito. Fíjate que ahorita que dices esto, creo que esto va muy de la mano y podríamos también tocarlo en el próximo episodio, unir estas dos partes, ¿no? De lo que es vivir un duelo crónico, todo esto, y unirlo con la contraparte, porque creo que hoy en día, con todo lo que hemos vivido y que ha habido tantas pérdidas, que a lo mejor todos de cierta forma podemos tener a alguien cercano, de cierta forma, que está viviendo algún duelo, podría ser muy valioso también hablar de esta contraparte, de lo que es estar ahí para alguien, de identificar sus distintas etapas y cómo puedo estar, cómo puedo no estar, respetar sus espacios, pero al mismo tiempo estar ahí para él. Sería, creo que muy, muy bonito dar como ese otro lado, poner luz en esa parte. Me parece bien. Me parece que sería muy bonito. Y en esto que hablábamos como de pedir ayuda, creo que un punto importante es también decir, me atrevo a pedir ayuda, pero también me escucho a ver qué tipo de ayuda necesito y realmente me atrevo a decir, ahorita lo que necesito es que estés aquí, o sea, porque a veces también pido ayuda y luego resulta que la persona está aquí haciendo algo con lo que yo no me siento cómodo, pero no me atrevo a decirle, ¿sabes qué? No necesito que me des consejos, no necesito que me digas qué hacer, necesito solo que estés aquí o que me escuches, o ¿sí me explico? O sea, eso también puede ser lindo, aprender a decir, en este momento lo que necesito es esto, y ver si puedes tú estar ahí para mí de esa manera, ¿no? Creo que... Y que comprendamos que esto es tu propio duelo. O sea, nadie puede mandar en él. Tú lo vas a vivir a tu manera y de acuerdo a lo que tú vayas necesitando. O sea, como bien lo dices, preguntándote, ¿qué necesitas? O sea, de verdad, es como un tipo meditar, cerrar tus ojitos y decir, Liz, ¿qué necesitas en este momento? No, pues dormir. No, pues necesito tal vez estar en contacto, a lo mejor nadar un rato, ¿no? O irme a la montaña a estar en contacto con la naturaleza, o meditar, o no sé, lo que necesites en ese momento para saber pedirlo o saber hacia dónde tienes que ir. Porque también puede haber muchas personas que llegan y con las mejores intenciones y con todo el amor, pero de pronto vienen con esa onda de échale ganas, claro. Dale, tú puedes, si eres, no, o sea, no es de echarle ganas, ojalá mi mente me dijera, Liz, échale ganas, y todo el dolor se fuera y te levantaras de la cama como que nada pasó. Pues no es de echarle ganas, o sea, el duelo no es de echarle ganas, implica muchas cosas y es un camino sinuoso y es un camino complejo. Entonces, no es de echarle ganas, y que también comprendamos los dolientes, o que comprendan que es muy válido si alguien llega también, porque existen muchas personas así, con ese morbo, con esa parte de querer saber más de, ay, ¿cómo fue? ¿Y qué le pasó? ¿Iba solo? Y no sé qué. Entonces, es muy válido que uno ponga límites y diga, ahorita no voy a hablar del tema, o no voy a hablar de eso contigo, o perdóname, pero no me siento en condiciones para platicar al respecto. Y con eso nadie te puede refutar nada y ya sería demasiado impertinente de parte de la persona que todavía te sigue insistiendo cuando tú pones un límite determinante, firme, y que digas, no quiero hablar de eso. Y así te puedes ir por la vida con N,000 personas, ¿eh? O sea, no tenemos que ir contando nuestra historia como para qué. O sea, no es necesario. Eso es tuyo y eso es para sanarlo tú y para trabajarlo tú, y porque en los primeros meses, en el primer año sobre todo, no estamos en condiciones de hablar. O sea, no, está muy complicado. O sea, sí hablas, pero pues con tu terapeuta, con tu guía, con
quien se requiera y quien te ayude en el proceso, no a cualquier persona que se acerca, ¿no? Por eso les hablaba como de esa etapa de caracol en que me guardé en mi caparazón, porque no quería hablar y me respeté a mí misma esa necesidad de estar en silencio, de no compartir, porque no estaba en condiciones, porque no tenía la fuerza, porque no quería y punto, porque era mi vida, mi historia y punto, ¿no? Hoy es distinto, porque lo puedo hablar pues como viéndolo en retrospectiva y desde como si contara precisamente esa historia, pero ya en calma, en tranquilidad, en paz y sin ese dolor de hace años, ¿no? Entonces, es por eso que estamos aquí. Así es. Liz, dos cosas más como para ya encaminarnos hacia la última parte que creo que son muy valiosas para esta parte de la vida después de ti, ¿no? Cómo vamos reencontrando, cómo vamos viendo todo ese proceso para reconstruir una vida, reconstruirnos nosotros y tal vez esta vida después de ti, honrándote y llevándote conmigo de cierta forma, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué? Y esta pregunta, cuando estamos muy temprano en el duelo, en la pérdida, pues no es, a lo mejor no es muy apropiada, pero conforme ya avanzamos y Ujú. vamos llegando a otra parte, creo que puede ser muy valiosa, ¿no? ¿Qué aprendizajes, qué crecimiento puede venir cuando nosotros vivimos una pérdida, ¿no? O sea, esos como para qué es, de cierta forma, Ujú. ¿qué tipo de aprendizajes podemos lograr? ¿Qué tipo de crecimiento nos puede brindar una pérdida? ¿Cómo podemos convertir eso? Que ya igual ya lo platicaste un poco en tu Ujú. propia historia, pero sería como ir un poquito más hacia allá en esa reconstrucción. Sí, no sé qué ves tú en ese aspecto. Creo que ese será el resultado de la ecuación que cada uno resolvamos, porque es tan íntimo, es tan personal, es tan como diseñado a tu medida, que es lo que al final cada uno de nosotros vamos a referir y vamos a ser, yo creo, congruentes en nuestra forma de vivir, o sea, entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos, en conjunción perfecta, después de haber transitado por ahí, después de haberlo vivido a nuestra forma, a nuestra manera, con las herramientas que tuvimos a nuestro alcance o con las que quisimos tener, y cómo lo resolvimos. Y ese resultado, ese aprendizaje es tan personal y creo que cambia de persona a persona y creo que debería ser como uno de los objetivos, y me atrevo a decir que uno de ellos, porque otros objetivos o el principal sería volver a vivir, volver a ser feliz, volver a sonreír, volver a disfrutar un amanecer, porque hoy estamos vivos y la otra persona ya no tuvo esa fortuna, pero es la forma de honrarles a los que ya no están, es vivir a tu manera, sin que te importe lo que la gente te está diciendo o que te juzgan. Ese es parte del aprendizaje, es valorar el aquí y el ahora, es darnos cuenta que tenemos solo el hoy, porque nadie tenemos la vida comprada, porque podemos esforzarnos tanto y trabajar tanto y al final no nos llevamos nada. También ese podría ser parte de los aprendizajes, ¿no? De lo efímero que somos, lo efímero que es la vida, lo cortito que es y que de pronto nos estamos atrofiando la cabeza o la mente con cosas tan sin sentido, tan superficiales o que magnificamos cuando son cosas tan simples. Y creo que es nuestro punto de referencia precisamente. Ese tipo de pérdida que pasas o que tienes en tu vida puede ser tu referencia de por vida para decir, a ver, esto ya no se puede solucionar. La muerte no tiene solución. Este tema económico, este tema de salud, este tema del que sea, ¿se puede resolver? Pues va, ponle acción y hazlo y resuelve. Y si no se resuelve es que tú no lo puedas controlar
y que no te tocaba y suéltalo, porque tampoco hay que clavarnos en ese tipo de cosas. Creo que ese tipo de cosas nos enseñan a priorizar realmente lo importante en nuestras vidas. En cada uno de nosotros, lo que tú quieras priorizar en tu vida es tu rollo. O sea, yo tengo mi propio concepto de éxito, mis propias prioridades en la vida, ¿no? Pero sí creo que hoy soy más feliz. Hoy disfruto más. Hoy soy más plena, más libre. Y libre para pensar, creer, sentir, hacer, ir, venir, crear, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que son las que se pueden llegar a alcanzar cuando desarrollamos nuestra resiliencia y decidimos pasar por todo ese camino complicado, seguir el proceso con fe en la vida, en el universo, en Dios, en quien tú creas, con fe en ti también, recuperar tu confianza y reconocerte como el ser poderoso que puede crear tantas cosas increíbles y dar tanto a los demás también y a ti mismo sobre todo, ¿no? Entonces, el aprendizaje es resultado de tu lección personal. Claro, completamente. Qué bonito, me encanta. Y al final creo que es difícil, ¿no? Que uno dijera, elijo perder a alguien, ¿no? O algo por el estilo. O sea, es algo que muchas veces pues, nos cuesta trabajo despedirnos, nos cuesta trabajo concebir una vida sin una persona que amamos, todo esto. Pero sí creo que al final, después de esto, es algo natural, es algo que, pues, que es parte de la vida. Y cuando llega, lo podemos ver, o sea, así lo siento, una parte de nosotros muere con ellos, ¿no? Sí. El punto es, si voy a dejarme morir en el proceso y ya no voy a volver a vivir después, o si tomo esto justo como una oportunidad, como este ave fénix, ¿no? Que los dos tenemos una conexión muy fuerte con ese simbolismo. Si realmente en esa muerte y en esa destrucción que hubo del tsunami, si realmente elijo tomar esta oportunidad para justo replantearme la vida que quiero, recordar lo que es importante, lo que realmente es valioso, a lo mejor una oportunidad para volver a conocerme, porque justo muchas veces nos perdemos de nosotros mismos, nos vamos yendo por caminitos y nos alejamos de lo que es valioso para nosotros, del camino que realmente queremos o anhelamos. Entonces estos son grandes oportunidades para volver a conectar con nosotros, para volver a apreciar la vida, justo en esas perdidas que nos damos en el camino. A veces también nos enfocamos en cosas que no van. Y este puede ser un gran regalo para volver a apreciar, para volver a vivir el presente, para valorar cada minuto que tenemos con las personas que siguen en nuestra vida y simplemente para hacer que nuestra vida cuente de cierta forma, ¿no? Hacer valer cada minuto que Dios nos regale aquí. Entonces, qué bonito en verdad, y creo que sí, al final los aprendizajes pueden ser muy amplios, pueden ser muchos, porque después de esto sale una persona completamente distinta. A veces encontramos habilidades o fortaleza que no creíamos que estaba ahí, y que esos procesos nos ayudan a descubrir que somos más fuertes de lo que lo que creemos, que somos capaces de mucho más de lo que habíamos pensado. Entonces hay muchas cosas que podemos encontrar si nos lo permitimos, y lo que sí es muy cierto es que necesitamos vivir ese proceso de sanación, si no, no hay, o sea, si hablamos de un renacimiento, esa etapa de morir y renacer, pues es complicada, ¿no? Claro. O sea, no es algo que se da mágicamente, ni que se da fácil, ni que pasa de un día para otro, pero avanzando en este proceso creo que llegamos a ese otro lado. Y justo ahí viene esta última parte, que es como reencontrar o reconstruir esta vida que creo que a veces no nos damos permiso. Es cómo construyo una rutina, una vida que me permita vivir una vida plena a mí, y que sea tal vez en este punto respetuosa para esta persona que ya no está, pero al mismo tiempo la honro, pero al mismo tiempo me doy la oportunidad
de seguir con mi vida, de volver Ujú. no sé si fue una pareja en tu caso, por ejemplo, Ujú. en su momento de volver a darme la oportunidad de estar con Ujú. otra pareja, ¿no? O sea, esto que decíamos, como es importante volver a tomar otras relaciones, buscar Claro. y encontrar cosas que hoy hagan sentido, o sea, porque a veces Ujú. también queremos ser fieles a lo mejor a un proyecto que hicimos con esa persona que ya no Ujú. está, hablando por ejemplo de una pareja, Ujú. como por quiero ser leal, quiero ser fiel y a veces esto no es algo que a ti Ujú. ya después de esto te haga sentido como tal, Claro. entonces ¿qué tanto te aferras a eso o qué tanto Ujú. te permites escucharte y mejor ser fiel al presente, a lo que estás sintiendo en este momento, Claro. sabiendo que ellos también te están guiando en ese proceso y que te pueden dar permiso, como dijiste, soy más libre y puede ser justo parte de eso, ¿no? Sí, y es principalmente ser leales y fieles a ti mismo o Exacto. a ti misma, porque si hacemos eso no nos vamos a traicionar y vamos a ir marcando nuestro propio camino, viviendo de tal forma que podamos ser precisamente eso, fieles a lo que creemos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que queremos hacer, a lo que nos nace desde el alma. Si hoy se me ocurre o mañana se me ocurre irme a la montaña, pues va a ser genial porque me va a hacer feliz, porque me va a venir bien eso que yo quiero hacer y me estoy respetando a mí, a mi necesidad, a lo que yo quiero y deseo hacer, ¿no? Entonces, también por otro lado, si lo vemos así, creo que la persona que se haya ido y que tú amaste tanto y que probablemente si era tu papá, tu esposo, tu esposa, etcétera, esa persona te amaba. Así es. Y yo estoy segura que lo único que quiere es que tú vuelvas a sonreír, que tú vuelvas a estar bien, que vuelvas a ser feliz, que no te haya marcado de tal forma su partida para destruirte y dejarte ahí en esa tristeza constante y en ese que sigue y anclado o anclada a esa persona que ya no está, Claro. porque no es justo, ni Sí, para ti ni para esa no sé, lo persona. visualizo como si de pronto yo ya no estuviera aquí y veo a estas Ujú. personas que amo como llevando una carga Claro. de tengo que hacer lo que él quería hacer, No, o sea, no, y no. yo pensaría así, lo que menos quiero es eso, que lleves una Sí, carga, todo lo no. Por contrario, supuesto. ¿no? Y de pronto, ¿cuántas lealtades se forman en un lecho de muerte? Ujú. ¿Cuántas promesas que de pronto, y a mí se me hace lo más injusto, de verdad, Sí, claro. que un papá, mamá, esposo, quien quieras, le deje los encargos de, no sé, cuida a tu hermana, ¿no? Toda la vida. O X encargo. Eso se me hace injusto porque la mayoría de las personas, por esa lealtad, por ese amor a esa persona, toman ese papel y cosas de pronto que no les corresponde y no está padre porque se anclan y su vida va cambiando y se va adaptando a eso que alguien más quería o que alguien más dejó inconcluso cuando es tema de esa persona que se fue desgraciadamente y que no tuvo chance, pero hay cosas que no nos tocan seguir, hay cosas que sí se tienen que romper y por eso yo hablaba al inicio como de ese tsunami y de que uno decida qué piececitas te sirven, qué piececitas quieres tomar para rearmarte, para Así es. renacer, porque de verdad, qué recomendable es morir varias veces en Así una es. misma vida, porque eso te Completamente. va a dar la oportunidad de renacer cuantas veces sea necesario, de rediseñarte, de reconstruirte, de girar el timón del barco de tu vida hacia donde tú decidas, en total libertad y sin temas. Y, como tú decías, de pronto volver a ser feliz y decidir volver a amar a otra persona en otras relaciones que aparezcan de pronto en tu vida porque justo aparecen cuando tú ya estás Listo. listo o lista para vivir esa nueva relación sana, bonita, de amor genuino, bien llevada, porque ya sabes cómo sí, cómo no y cómo nunca se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y qué importante es llegar a ese punto en salud, o sea, en salud emocional, en salud mental, estar listos para una nueva relación sin cargas, sin fantasmas,
sin cosas que no vengas y se los pongas a la nueva pareja, porque no es justo, porque te perderías la gran oportunidad de vivir al 100% con alguien listo también para amarte y para amarlo o amarla con todo lo que vengan, con su luz, su sombra y abrazarlos, porque te va a amar de la misma forma. Entonces, sí tenemos que estar listos, sí tenemos que prepararnos para esos nuevos comienzos que van a ser también una forma de honrar a quienes ya no están. Porque tú vas a vivir y vas a aprovechar tu vida al máximo en honor a esos seres que no tuvieron tiempo, que ya no pudieron. O sea, es la naturaleza humana el continuar, el sobrevivir y el buscar siempre, creo yo, tu felicidad y lo que te haga bien. Nada más. Nada más. Completamente, Liz. Qué bonito episodio. En verdad que sé que podríamos pasar horas aquí hablando de muchas cosas más, pero me quedo con mucho. Creo que han pasado tantas cosas, incluso que más allá de lo que esperábamos, a veces nos sentamos aquí con una idea y es como si algo nos fuera llevando por otras ramitas. Pero gracias porque la magia que se crea aquí, lo que se da es súper valioso para mí, es un tesoro, lo llevo en mi corazón y espero que así como yo lo siento, así como sé que tú también lo sientes, que también tú que nos escuchas, que también lo sientes así, que digas, wow, ha valido tanto la pena, no sé, esta hora y piquito que invertí a escuchar este episodio. Espero que así sea. Creo que deja mucho. Te agradezco muchísimo por compartir este espacio, por la invitación en su momento a estar aquí en Disruptivamente. Sí. Y es en verdad que es un honor y es un placer estar caminando contigo aquí. Pues, ¿qué te puedo decir, José Carlos? Definitivamente creo que incluso disruptivamente, por eso el nombre, por eso el proyecto, porque es disruptivo, la muerte es disruptiva, la vida tiene tantos momentos disruptivos, o sea, un antes y un después que marcan y que hacen el giro de la estrategia, del camino de tu propia vida. Entonces de ahí surge disruptivamente. Creo que empezamos a vislumbrar o a compartirles a ustedes de dónde surge la idea de estos podcasts, ¿no? Y de ser un poquito esa lucecita, esos mensajes que en su momento, tanto José Carlos como yo, en nuestros diferentes momentos complicados de vida, fueron luz. Esos mensajes que nos llegaban, porque definitivamente sí son como ese tipo de señales que de pronto vamos pidiendo respuestas al universo, a Dios, al mundo, y aparecen o aparecían, al menos en lo personal. Así me ocurrió en 1000 veces. Y aparecía un podcast, y aparecía un video en YouTube, y aparecían información que decía, ay, era justo lo que necesitaba escuchar, ¿no? Y de ahí surge esta idea. Y ese es nuestro objetivo, compartir, pues, de nosotros hacia ustedes, con amor, desde, pues, la honestidad y decir, estos somos, y así pasan las cosas, y es normal, y es válido, y a todos nos puede pasar cosas complejas, y aún con todo y todo, yo sigo pensando y me sigo sorprendiendo en ocasiones con pacientes, con gente que conozco y digo, ay no, cero tengo que quejarme absolutamente de nada porque hay historias sin duda aún más complejas, aún más dolorosas y hasta también me he enojado con Dios y digo, ¿en serio? O sea, neta, tanto le ha tocado vivir a una sola personita que dices, esas lecciones son nivel Mark Agme porque es como para como 3 vidas, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda? Pero si es lo que nos corresponde, pues tenemos que vivirlo. Y yo, como siempre les digo, aprendamos la lección a la primera y lo más rápido posible para que no nos la repitan y para que no duela tanto el proceso y pasar por ahí porque es algo que tenemos que hacer o sí o sí. Entonces, gracias de verdad por permitirnos entrar en su mente, en su corazón, tocar. Es un honor para nosotros tocar sus mentes, su alma, dejar tal vez una pregunta,
una frase, una palabra que los acompañe. Es un honor y sin duda a José Carlos y a mí nos pusieron el camino del sendero literal, porque nos conocimos en una salida al senderismo y no olvido ese día tan importante que se sintió esa conexión y dijimos, algo tenemos que hacer juntos, o sea, unir nuestros proyectos y trabajar en son de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, gracias de verdad a todos los que nos acompañan. Síganos en redes, de verdad, por favor, síganos escribiendo con todo lo que, algún mensaje, algún tema que les gustaría que habláramos y lo vamos a trabajar en el contenido para poder compartirlo con ustedes. Vamos a seguir en los próximos episodios trabajando acerca de los duelos porque es algo que también nos habían preguntado mucho y pues aquí estamos para quien necesite de nuestro acompañamiento. Por ahí tenemos los teléfonos o en las mismas redes sociales, Instagram, Facebook, búsquenos y estamos para ustedes. Y bueno, definitivamente si has llegado hasta acá es porque realmente conectaste, porque realmente te hizo sentido. Y si es así, suscríbete, sigue el podcast, escucha los otros episodios y sé una lucecita en verdad. Ayúdanos a compartir esto para que pueda llegar a más almas, a más corazones y esperando que esto que compartimos en verdad con tanto amor, con tanto cariño, que realmente pueda significar, ¿no?, algo valioso para ti y para muchas almas más. Gracias de todo corazón por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo, lo valoramos muchísimo. Te mandamos un abrazo desde el corazón y pues nos veremos en la próxima para seguir hablando sobre duelos, pérdidas. Así que gracias, esto fue Disruptivamente. Atrévete a revolucionar tu mente. Adiós.